llevas tecnología, la gente comienza a apropiarse de esa y son ciudades que muchas veces son más rentables que otras ciudades que tú creías que te serían positivas, ¿verdad? Yo creo que la industria va a apostar en 5 años a tener una gran conexión de todos y el 5G va a ser la apuesta, creo. Yo siento que a veces los reguladores fallan al querer regularlo todo. Es difícil regular la tecnología porque termina limitando el desarrollo de una industria o de un país. La tecnología no puede ser regulada. La tecnología, cuando escribieron su regulación, salió una nueva tecnología, salió una nueva forma de comunicarnos. Entonces es imposible. Los reguladores deberían tener más un papel regulatorio de que los servicios funcionen, de que no nos estemos entre las operadoras, no nos estemos, digamos, interfiriendo, creando problemas. Ahora podemos escucharnos y podemos vernos. Sí. ¿Te imaginas si yo acá estoy cocinando una pasta y podemos transmitir el olor, que es un sentido más, y te puedo decir, ¿te gusta esta pasta? Mira el olor que tiene. Me encanta. ¿Por qué no en el 2050? Hola y bienvenidos a The Foresight Podcast, su portal al futuro de los negocios y la tecnología. Yo soy su anfitriona, Diana Daniel, soy emprendedora mexicana, muy arraigada en los campos de las telecomunicaciones, finanzas, trabajo, inclusión digital y laboral. Hoy nos vamos a disponer por las últimas innovaciones e ideas que no solo están dando forma a nuestro futuro, sino que también están revolucionando nuestra manera de pensar sobre la tecnología y los negocios, con un enfoque especial en el cono sur del continente americano, llegando hasta Paraguay, que es esta joya oculta en el corazón de Sudamérica, donde hay una rica herencia cultural y se encuentra pues toda esta vibrante belleza natural de este país. Con el objetivo de descubrir lo que el futuro nos reserva para su país en las áreas de telecomunicaciones y tecnología, he invitado a este gran amigo mío, Sante Vallese, cuya carrera de liderazgo se extiende por más de 3 décadas en la industria de las telecomunicaciones. Él asumió el papel clave de presidente de Copaco durante varios años y antes de liderar Copaco, pues también estuvo al frente de la compañía telefónica Vox, demostrando pues este liderazgo y visión estratégica. Sante ha sido profesor en la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay y también ha ocupado varios cargos, incluyendo como ser el presidente de ASIET, que pues era el facilitador de la cooperación público-privada que promovía estas políticas que favorecen el desarrollo de las telecomunicaciones en América Latina. La gestión de Sante en el sector de telecomunicaciones ha estado caracterizada pues por este compromiso de la innovación y el pensamiento hacia adelante, contribuyendo significativamente en el panorama de las telecomunicaciones en Paraguay. Santi, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Diana? Un placer, después de tanto tiempo vernos, ya que es difícil y toda la pandemia nos restringió viajar. La tecnología me permite verte como nos solíamos encontrar una vez al año en Washington. Así que un placer, Diana, y agradecido por haberme invitado a tu podcast. Ay, muchas gracias, Santi. La verdad es que emocionada de tenerte aquí y de poder tener acceso a toda esta sabiduría que estás aquí el día de hoy compartiendo con nosotros. A mí me encantaría saber un poco desde esta perspectiva tuya, ¿cómo comparas la industria de las telecomunicaciones en Paraguay con el resto de los mercados latinoamericanos en términos de infraestructura y adopción tecnológica? ¿Cómo está Paraguay el día de hoy? Creo que Paraguay en los últimos años ha dado un paso bastante grande. En tecnología, digamos, creo que estamos a la par de todos los países de Latinoamérica. Lo que estaría faltando tal vez porque tuvo un relato bastante grande como país es poder llegar a varios rincones del interior donde aún falta mucho por hacer, llevar conectividad. Tú sabes, por más que seamos uno de los países más pequeños de Latinoamérica, existen muchas distancias que salvar, existen poblaciones muy alejadas que aún no están conectadas. Pero si hablamos de las grandes ciudades, yo creo que estamos a nivel de tecnología compartiendo, digamos, con todo lo que se viene y lo que está viniendo, digamos, en la industria. Pero sí, ciudades aún que se ha hecho un esfuerzo grande en los últimos años, la penetración ha crecido bastante, pero falta mucho. Oye, he aprendido que, bueno, bien tú lo dices que en efecto Paraguay pues es un país de los pequeños de América Latina. Casi el 40% todavía vive en áreas rurales.
¿Cuáles fueron los mayores desafíos que tú enfrentaste a nivel de directivo general en compañías como Copaco o Envox para cerrar esta brecha digital, especialmente pues en estas áreas rurales de tu país? Mira, el gran desafío fue que aún aquí, te estoy hablando hace 5 años atrás, todavía fuimos uno de los países que no hicimos nada en poner fibra al hogar, GPON, o teníamos gran parte del país cubierto, si bien fibra desplegada y todos los operadores con fibra en casi todas las ciudades, la última milla aún quedaba en cobre o quedaba a nivel inalámbrico. Y ese fue un gran desafío porque, como tú sabes, es volver a construir como una red nueva y nos agarró en plena pandemia. Igual, digamos, se hizo un esfuerzo grande y se llegó a varias ciudades. Eso fue un gran desafío. Y también mucha comunidad, Diana, que eh, vos ves los números y decís, ¿para qué vamos a irnos con un servicio de fibra en esa ciudad si nos dan los números? Y vos sabés que la experiencia, y eso sí es algo que nos pone orgulloso, te das cuenta que llevas tecnología, la gente comienza a apropiarse de esa, y son ciudades que muchas veces son más rentables que otras ciudades que tú creías que te serían positivas, ¿verdad? Entonces, yo creo que las personas necesitan una oportunidad. Y esa oportunidad, digamos, muchas veces cuando hacemos números fríos no nos permiten llegar, pero creo que hay mucha gente, muchos jóvenes, somos un país con mucha juventud que creo que vale la pena invertir para poder conectarle a todos y sumarle a todos a este tren de tecnología. Yo creo que lo que pasa, Santi, es que muchas veces cuando, y yo estuve, ¿no? En situaciones como la tuya, cuando presentabas al board o a los CFOs el plan de inversiones para ya sea la planeación estratégica o la expansión de la red, muchas veces los financieros lo que hacen es que miran hacia el futuro, pero con el espejo retrovisor. Están mirando hacia atrás, ¿no? Y es probablemente la labor de nosotros los líderes del poder realizar y convencer a este grupo de ejecutivos de cómo mirar el futuro. Nosotros hemos conversado aquí en este espacio con expertos donde coincidimos en que la implementación de 5G pues aún está en desarrollo en muchas áreas todavía. Pensábamos que para el año pasado, que fue el 2020, 5G ya iba a estar muy avanzado y luego pues, nos llegó AI, nos llegaron otras cosas y nada, 5G realmente todavía no sigue o no está al final del usuario, en el usuario final como tal. Y cuando veo Paraguay, pues Paraguay todavía está en la inversión anterior, todavía estamos en 4G, estamos implementando en LTE, no estás mirando hacia adelante. Tú y en esta idea de cómo convencer a los boards de los próximos años, porque hay que implementar mejores tecnologías, ¿qué tecnologías emergentes crees que tendrán el mayor impacto en el sector de telecomunicaciones en Paraguay en los próximos 5 años? Yo creo que, por lo que te dije que falta, eh, Paraguay va a ir a poner fibra en cada hogar, que falta muchísimo, y el 5G. El 5G para las grandes capitales. Habíamos discutido también en un espacio donde dijimos el 5G es lo que se viene, y es evidentemente es lo que se viene, es lo que necesitamos: vehículos conectados, cosas conectadas. Sin 5G va a ser imposible. Pero yo vuelvo atrás. Para mí, en esos 5 años, nosotros como país, como Iberoamérica, deberíamos decir conectamos. O sea, no existe un latinoamericano que no está conectado a una red de alta velocidad. No hablo de una red de baja velocidad. No existe un latinoamericano que no tenga la oportunidad de poder utilizar esa red, que nosotros le llegamos cerca de él para que él pueda ser una mejor persona, pueda vender más su producto, pueda capacitarse, tenga una mejor salud. Pero lo que veo de aquí a 5 años, yo creo que es LTE y seguir poniendo fibra. O sea, hablando del mercado paraguayo. Y todas las aplicaciones que vayan encima de ello, ¿verdad? Misma inteligencia artificial que va encima de esas redes. Oye, y bueno, ya en 5 años estamos casi en el 2030, Santi. Entonces, desde... Estaremos cumpliendo 40 años nosotros. Imagínate. Oye, sí, 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 por favor. Bueno, y en estos 5 años, casi seis, en realidad para el 2030, en la perspectiva desde el liderazgo, hablemos de leadership, ¿no? ¿Qué estrategias crees que son necesarias para fomentar la innovación en la región? ¿Cómo hacemos para que nuestros líderes, los ejecutivos que vienen detrás de nosotros en esta siguiente generación, sean más innovadores de lo que fuimos nosotros? Mira, quisiera comenzar con un tema importante. 5 años en nuestra industria es mucho,
y nos parece tan poco. Si uno se pone a analizar lo que evolucionó nuestra industria en los últimos 5 años, no sé si tú recuerdas cuando veíamos esas películas que decíamos de ciencia ficción, que recuerdo teníamos 20, 25 años y mirábamos porque eran ciencia ficción. Hoy la realidad nuestra, de nuestra industria, pasó la ciencia ficción de esa época. Y lo que avanzamos en los últimos 5 años, gracias al gran desarrollo de la tecnología y de las telecomunicaciones, es fabuloso. Yo creo que esos líderes que emergen y que son los que toman la decisión en nuestros países tienen que ver lo que nosotros ponemos como industria, y digo ponemos porque venimos todos de esta industria, no es solamente algo para que las personas podamos vernos como nos estamos viendo o podamos acceder a redes sociales, sino está por detrás todo lo que trae estas redes. Hablamos de una mejor salud, hablamos de una mejor educación, hablamos de una mejor seguridad. Cuando ellos entiendan que invirtiendo o permitiendo que las empresas inviertan en crecer con las redes, en llevar estas tecnologías como 5G, va a beneficiar no solamente a los operadores para tener un mejor revenue y tener ganancias, que es el objetivo de todos, sino para dar una mejor calidad de vida a las personas. Yo creo que esos líderes van a entender, sí, el gran rol que tiene nuestra industria. Y yo creo que de acá a 5 años, te quiero resumir algo que siempre lo venimos pensando, digamos. Lo que no va a desaparecer es nuestra gran voluntad del ser humano de estar conectados. Nosotros decimos, me encanta la soledad muchas veces, pero es mentira. No podemos vivir un minuto sin no tener un ser humano del otro lado viendo, hablando, conectado. Eso viene de años y anteriormente hablábamos por teléfono o se enviaban cartas y hoy tenemos algo maravilloso como poder verte o podamos, digamos, compartir momentos o festejar cumpleaños a la distancia. Yo creo que la industria va a apostar en 5 años a tener una gran conexión de todos y el 5G va a ser la apuesta, creo. Inversiones muy grandes, pero creo que los líderes se darán cuenta que hacia ese camino tienen que ir las empresas. Oye, navegar el futuro, pues definitivamente es un desafío tanto para los líderes de la industria como nosotros, pero también para los reguladores, ¿no? Adaptarse a estos cambios requiere previsión, flexibilidad. Y desde mis años de experiencia en el campo, he visto cuán crítico es equilibrar la innovación con la regulación. Y en mi percepción, yo siento que a veces los reguladores fallan al querer regularlo todo. Es difícil regular la tecnología porque termina limitando el desarrollo de una industria o de un país. Si pensamos de aquí ya al 2040, ya hablamos del 2030, de lo que va a estar, en donde dice ya va a estar implementado 5G, ¿no? IoT, llegando en fibra, ojalá a todos los rincones rurales de Paraguay, ¿no? Pero hablemos entonces ahora con la regulación. La gente está pidiendo a gritos que la inteligencia artificial esté regulada, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo crees que deberíamos de aprovecharla pensando ya que estamos en un 2040? La tecnología no puede ser regulada. La tecnología, cuando vayamos al hipotético caso que sí, que pensemos y estemos todos de acuerdo en regular la tecnología. Cuando escribieron su regulación salió una nueva tecnología, salió una nueva forma de comunicarnos. Entonces es imposible. Creo que los reguladores deberían tener más un papel regulatorio de que los servicios funcionen, de que no nos estemos entre las operadoras, no nos estemos, digamos, interfiriendo, creando problemas, apostar más al cliente, que nosotros los operadores no hagamos un uso abusivo de lo que estamos dando, que utilicemos el espectro radioeléctrico que nos conceden de manera correcta y que no le estemos interfiriendo al de al lado. Pero regular tecnología es imposible. O sea, yo creo que los reguladores deberían inclusive dejar de cobrar los grandes precios y los grandes cánones. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo que hablamos antes, Diana. Con las tecnologías que vayamos poniendo se beneficia al país y creo que es el objetivo del regulador como un ente del Estado. Pero también los reguladores han funcionado como una especie de poner precio a la infraestructura del país, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la venta de los espacios radioeléctricos o las frecuencias, sobre todo. ¿Cómo ves este espacio en el 2040? ¿Tú crees que esta oportunidad
en la que los gobiernos seguían siendo una fuente de revenue de las empresas de telecomunicaciones estas frecuencias, o crees que para dentro de estos, que son ya casi 10 15 años, esto ya no va a ser así, que cualquiera, la venta de frecuencias ya no va a existir? ¿Qué opinas? ¿Qué va a pasar en el 2040 con las frecuencias? ¿Seguirán existiendo? Y yo creo que la frecuencia es finita, no es tampoco infinita. O sea, tenemos un rango finito de frecuencia y yo, mira, acá me van a pegar mis amigos de la industria, pero yo creo que el RAN sharing es lo mejor. O sea, que se compartan frecuencias los operadores y que surjan nuevas empresas y nuevas empresas innovadoras que ofrezcan servicios diferentes a los clientes. Así que yo voy por el RAN sharing, pero bueno, me van a pegar mis amigos de la industria. No, no te van a pegar, o sea, al final del día es un wish thinking, ¿no? Es un wishful thinking de pensar qué es lo que quisiéramos que pasara para el 2040. Además, en el 2040 tú y yo estaremos ojalá tomando margaritas en algún lugar, ¿no? Más tranquilo. Pero en el 2040, si pensamos en esta compartición de frecuencias, ¿qué tipo de compañías y qué tipo de innovación lo ves? Futureamos, vamos a decir, estoy aquí con este foresight en la mente pensando ya, trayéndome el futuro para adelante. ¿Qué es lo que ves? Dos modelos, o un estado que tenga toda esa frecuencia y deje que las empresas la puedan utilizar y compartir, o que las grandes compañías que siempre han demostrado su nivel de compromiso con ese país invirtiendo, sean las dueñas de toda esa frecuencia, pero que dejen libre para que demás empresas vengan, digamos, con una regulación que sí esté regulando cómo dar y cómo conceder, y que no sea que por un capricho no se le quiera permitir a un nuevo entrante. Hacer una especie de sandbox, me imagino, ¿no? Así, Algo así. eso me gusta, me gusta. Oye, otro tema, la fuerza laboral, ¿no? Yo creo que la fuerza laboral necesita adaptarse a este mundo digital. En efecto, todavía seguimos hablando de COVID, y si pensamos, estamos en el 2024, o sea, hace 4 años de COVID. ¿Cómo crees que debe evolucionar el sistema educativo de Paraguay para satisfacer esta fuerza laboral que ya ha sido, ¿no?, completamente en una disrupción completa? La gente ya está aprendiendo online, pero también hay nuevas posiciones, y gracias a la inteligencia artificial están apareciendo nuevas posiciones. ¿Qué debe pasar en Paraguay para satisfacer estas futuras demandas de la fuerza laboral? Eh, Aún creo que no existen suficientes carreras que van hacia esa nueva, digamos, esos nuevos retos del futuro. Sí se han hecho algunos esfuerzos. Hay una universidad, una colaboración con la Universidad de Taiwán, donde van paraguayos a capacitarse allá y aquí, también con Alemania. Pero yo creo que deberían existir, digamos, más cursos de capacitación utilizando este tipo de plataformas, porque nuestras distancias hacen que al final los que puedan capacitarse son los que están en las grandes ciudades. Y muchas veces nos sorprendemos con chicos del interior que son mucho más inteligentes y más ávidos de aprender que... Así que creo que muchos aplicativos podrán seguir surgiendo a través de estas plataformas. Y yo creo que la educación no debería ser tan presencial, sino más bien virtual. Oye, y hablaste de Taiwán, que es uno de los países con mayor capacidad en tema de lo que tiene que ver con semiconductores, y toda esta tendencia que está existiendo por el nearshoring, ¿no? A través de todos los problemas globales que tenemos hoy en día, por el problema que hay en el shipping y las manufacturas, de todos los problemas que existen, de guerra, de geopolítica y tal. ¿Cómo ves a Paraguay posicionado en la posibilidad de abrirse como una potencial posibilidad para establecer futuras compañías manufactureras o creadoras de microcomponentes que sean importantes para la industria de telecomunicaciones y tecnología? Mira, sería algo fabuloso y no sé por qué aún no se ha explotado esa opción. Somos un país con una población bastante extenso, tenemos una población muy baja, la gran mayoría son jóvenes, y otra cosa que tenemos es la mano de obra no es muy cara,
y somos el país con mayor generación de energía, que exportamos energía limpia. Hoy tenemos el 100% de nuestra energía es totalmente renovable, no viene más es totalmente renovable. Y estamos en el corazón de América, conectado a todo el resto de los países. Así que yo creo que hay un potencial bastante grande de poder aquí, digamos, ser un polo como lo es Panamá, tal vez, o como lo es Taiwán para esta región de Sudamérica. ¿Qué le hace falta a Paraguay para hacerlo? ¿Qué obstáculo ha encontrado? Mayor conectividad, digamos, en primer punto a nivel aeropuerto, a nivel aéreo, a nivel de carreteras, y tal vez tener, digamos, inversores que quieran venir acá a mirar a este país que no es por jactarnos, pero sí con la pandemia hemos sido uno de los países que hemos estado mejor económicamente y que viene arrastrándose ya de varios gobiernos. Creo que existe hoy una marca país y eso sí, creo que los gobernantes han entendido que independientemente de los cambios políticos que puedan existir, se cuida mucho, digamos, el aspecto económico y el aspecto, digamos, monetario del país. Muy bien, Santi. Por último, me encantaría que, ya que estamos haciendo toda esta gimnasia mental de posicionarnos en 5 años, en 10, en 15, bueno, vámonos de una vez al 2050, 25 años para adelante. Gracias a la tecnología, seguramente nosotros seguiremos igual de guapísimos como hasta hoy, ¿verdad? Y me gustaría hacerte estas siguientes preguntas que quiero que por favor trates de contestarme con una palabra, dos máximo, ¿vale? Nos ponemos en el Sí. 2050. ¿Ciudades inteligentes o renacimiento rural? Ciudades inteligentes, 2050, telemedicina o atención médica presencial personalizada. telemedicina, 2050, educación en línea o aprendizaje en aula. educación en línea siempre, 2050, fuerza laboral aumentada o totalmente automatizada. automatizada, pero ¿puedo responderte? Sí, A través de una fuerza laboral capacitada que maneje esas automatizaciones. o sea, upskill, reskill, pero automatizado. Me gusta. Claro, Muy bien. Entonces, 2050, privacidad digital o comodidad conectada. comodidad conectada, Muy bien. 2050, globalización o localización. globalización, Muy bien. 2050, quantum computing o supercomputing. quantum computing. Oye, 2050, ¿qué le va a pasar a nuestra super línea fija o línea móvil? ¿Qué desaparece? Desaparece, va a ser más bien una mera conexión para que estemos conectados en esta gran red que es Internet. Internet en vez de línea fija o móvil, interesante. Ok, Sí. entonces 2050, redes virtuales o redes físicas. Redes virtuales, estamos Por último, soñando. te hago la pregunta del 2050, datos ilimitados o user pay data. Eh, datos ilimitados, a Bueno, precios bajos. a precios bajos. La pregunta es Claro, si seguiremos pagando por datos o serán no, ya no, 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 como la no. electricidad. O sea, imagínate. Yo estoy conectado y puedo hacer todo lo que quiera con esa conexión. Ilimitado, me encanta. Santi, muchas gracias por acompañarnos y compartir esta perspectiva tan valiosa. Ha sido un placer tenerte aquí en The Foresight Podcast. Gracias a ti. ¿Te puedo hacer un último Sí, reto para 2050? dímelo por favor, quiero saberlo. Ahora podemos escucharnos y podemos vernos. ¿Te Sí, imaginas si yo acá estoy cocinando una pasta y podemos transmitir el olor, que es un sentido más, y te puedo decir, ¿te gusta esta pasta? Mira el olor que tiene. me ¿Por qué no encanta. en el 2050? Me encanta, lo veo completamente y ya quiero que estemos disfrutando de esa rica pasta en el 2050. Santi, muchas gracias nuevamente por estar con Diana, nosotros. un placer verte y hablamos. Chao. Como siempre, yo soy Diana Daniels, finalizando nuestro episodio de hoy en el Foresight Podcast. Recuerda que el futuro es lo que hacemos, así que hagamos lo extraordinario.
Manténganse conectados para obtener más información sobre este futuro de las telecomunicaciones y la tecnología y de los negocios. En nuestro próximo episodio te vamos a brindar conocimientos exclusivos con los pensadores y líderes más influyentes del mundo. No dudes en comunicarte con nosotros a través de nuestros canales y redes sociales, LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Threads, X, el antiguo Twitter. Hasta la próxima. Sigue mirando más allá del horizonte y dando forma al mundo del mañana. Estamos atentos a este viaje transformador que comienza aquí y ahora. Nos vemos en el próximo episodio de el Foresight Podcast.